Buenas tardes, ¿cómo va? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. Buenas, qué bueno, un montón de caras nuevas. ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Hola. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, acá recién llegado de otro curso de oratoria ahí en la ¿Recién sede. llegado de otro curso? Sí, de laburo al curso de oratoria y bueno, y después pasé a buscar a los nenes de la escuela y vine para acá. Espectacular. Mentalidad de Sí. crecimiento a todo terreno. Los martes muy jugados. Te quería comentar, sabés que a mí me pasaron todas las cosas tarde. El viernes pasado recién me dieron acceso a lo que es el campus y bueno, por eso perdí la clase anterior. Bien, no pasa nada, mejor. Sí. Igual Qué bueno estuve que la todo el hayan fin. visto, o sea, leí los comentarios, espectacular que la hayan visto por fuera. Hoy, por las dudas, váyanse preparando mate, café, té o algo fresco en hojas, virome. Ah, dale, eso me faltó. Ahí me están preparando el café, porque ya no llegué a hacerlo yo. ¿Sos licenciada de UNLA? Sí, Yo estudio en UNLA, licenciatura en Planificación Logística, estoy cursando las últimas 10 materias. Está casi ahí, a un pasito. espectacular. Sí, laburo en logística, amo la logística, todo lo que tiene que ver con la logística está muy bueno. O sea, fuera de lo que vamos a pensar, fuera de lo que son solamente camiones o depósitos, ¿no? La logística en toda nuestra vida, todos los días logística en todos lados. Me quedé con algo impactante que fue la primera clase que nos dieron, que ya no estaba más el profesor, eh, nos dijo la logística, cuando vamos a votar, ahí pasó la logística. Eso me quedó en la cabeza del 2012 hasta ahora. Logística en todo. La Espectacular. logística está en todo. Aquí tenemos Lourdes de Banfield también, ahí cerquita de la UNLA, entonces. ¿Eh? Bueno, ahí escribí en el chat Lourdes. Bueno, hoy tenemos también un encuentro como súper manos a la obra para llevar a la práctica. Eh, si les parece, vamos arrancando. Nada, si alguien quiere terminar de prepararse algo, aproveche los minutos de intro. La idea de todos los encuentros es dar herramientas que se puedan llevar a la práctica como en el momento. Por eso va a haber siempre espacios de foro, que los que quieran participar en el espacio de foro para ver cómo incorporan eso, o en qué práctica pueden implementar, porque quizás también sirve de inspiración a otra persona que esté leyendo y que no se le haya ocurrido. No, y para hacer tipo resumen de qué cosas nos llevamos de cada encuentro. Los que quieren prender cámara, así nos vemos, desactivar micrófonos. Yo en el único caso que silencio micrófonos es si siento que se acopla con algo que se está hablando, pero si es por error, como vuelvan a desilenciarse y hablar, ese espacio tipo dinámica taller para hablar, para compartir, así que de mi parte como para ir construyendo todo en conjunto. Sí, Pau, Hola, profe, buenas tardes. buenas tardes. Una consulta, ¿qué problema hubo que después de unos días me mandaron para el ingreso del curso? Sí, me comunicaron a mí después de administración, no sé qué tema pasó, pero sé que hubo muchos reclamos. Pero es como que estoy por afuera de eso porque no estoy en la parte administrativa para enviar los mails, pero por lo que tengo entendido ya se solucionó y a partir de ahora no vamos a tener nunca más este problema. Bueno, igualmente la primera clase está grabada, ¿no?
Está grabada, está subida y está enterísima subida, porque incluso hay espacio de actividades y como que hay silencio o música, está completa. Bueno, lo bueno es que hoy somos muchos más que la semana pasada, porque también para mí la semana pasada fue como, uy, había muchos inscriptos y éramos pocos en la reunión. Hoy ya somos más. Sí, lo que Y pasa es que no había llegado la invitación. Sí. Bueno, lo bueno es que en estos contextos complejos, como habrán visto, siempre hay nuevas cosas que se presentan, así que hay que surfear la ola. Lau escribió, sí, el aguanta sincrónico espectacular y se los agradezco un montón. Yo hasta un ratito antes de la clase estaba contestando a los mensajes del foro. Y el espacio del foro, eso, para ir conociéndonos. Aprovecho un comentario más. En la solapa de presentación había un formulario para presentarse. Muchísimos se presentaron, otros no se presentaron y algunos pidieron acceso para entrar al Excel. El Excel no está con permiso de edición para que no haya problemas quizás de que se borren datos, pero si ustedes completan el formulario, ya automáticamente queda en el Excel cargado. Entonces, el paso sería completar form y después en el Excel quedan bajados los resultados. Lau puso problema de conexión. Por los dos repregunto si es mi internet o es el internet de Lau. Me parece que es usted, profe, porque a mí también se entrecorta todo. ¿Soy yo? No, Me profe, parece yo que- escucho perfecto, veo perfecto. Yo la escucho No, a mí bien. me anda bien. ¿Se escucha bien, profe? Bien. Genial, entonces ahí preguntan también cómo podemos ver la clase asincrónica. Si pudieron entrar al campus, está cargado en el campus en una solapa que dice clases grabadas. Si no, no tengo ahora a mano, pero en un ratito busco y escribo. Sí, ya lo tengo a mano. Ya les comparto el link para acceder, la clave con la que tienen que acceder, y en caso que no puedan acceder con ese, escribir un mail a talleres@unap.edu.ar para que lo solucionen desde ahí. Bueno, ¿estamos bien? ¿En qué franja se ubican hoy? Con alegría, con tristeza, alguien está bajón, estamos con la energía bien, alguien enojado ya por los temas de los links, bueno, pero Con sueño. gracias. Todo bien, solo un poco de calor. Sí, calor tremendo, estaba contando. Yo tenía un aire portátil que lo tengo que apagar ahora porque hace mucho ruido, así que estas 2 horas son terribles. Pero bueno, si les parece, hoy estamos con fiebre. Bajón, gracias por conectar. Después de las 2 horas ya estás bien arriba. Y preocupada con dolor. Uy, qué bajón, vamos a estar bien. A mí el campus no sale el curso, ahí copié el mail. Ese mail, talleres@unap, escriban ese mail o sea, desde su mail con su DNI para ver qué problema hay. Estamos en el encuentro 2 de 4 encuentros. El primer encuentro lo que hicimos fue una presentación de los contextos Canefin, como cuáles son los contextos en los que nos encontramos para poder a partir de ahí como definir con qué herramientas actuar. Porque a veces hablamos de agilidad y decimos, bueno, hay que ser ágil para todos y para todas las cosas, y a veces no siempre es cuestión de ser ágil, sino como entender en qué momentos nos conviene actuar de manera ágil y en cuáles nos conviene utilizar otras herramientas. Así que a partir de hoy vamos a empezar a meternos con Design Thinking. Repito los objetivos que tenemos para estos 4 encuentros, que son, primero, comprender los beneficios de la agilidad para abordar desafíos complejos, que acá creo que ya hay palabras que ya empiezan a resonar de la semana pasada. En aprender las bases del Design Thinking, y después que esto sirva para identificar oportunidades de cómo innovar y cómo resolver problemas de manera creativa. Para hoy tenemos pautados 5 ítems. Primero, un repaso rápido de lo que fue el encuentro 1. Después vamos a ver un poco de patrones mentales que empezamos a ver la semana pasada, y empezar a trabajar con creatividad. Romy, cansada, sin energía, no vamos a activar, tenete a mano lápiz, hojas, y vamos a recuperar energía. Después vamos a ver la presentación de Design Thinking, cuáles son las etapas y un caso de ejemplo. Todo esto es porque las 2 semanas que vienen vamos a aplicar ya en lo concreto Design Thinking. Pero es como que vamos de lo general a lo particular.
Si les parece, empezamos con el repaso. Y para el repaso, una evaluación. Les comparto, si pueden entrar desde celular, es súper cómodo para entrar, así no dejan de ver el Zoom, y si no, desde la compu. Hay que entrar a la página que se llama menti.com. Cuando entran a esa página les pide un código, que es este que está acá abajo. Y lo único que les pide es que pongan un nombre. Es un juego tipo competencia para repasar los conceptos de la semana pasada. ¿Cómo es la página? Menti.com. Ahí si entran desde la computadora, ahí les comparto por chat un link directo para que entren de la compu. Si entran desde el celu, entren a menti.com y les pido un código, es este código acá abajo. Merendera, donde dice nombre, ponemos el tuyo, ¿dijiste? No, el de ustedes. Ah, Un nombre que los identifique para ver cuando ganen, que se vea el nombre bien arriba. O el nombre de ustedes, o nombre ficticio, el que quieran. ¿Y el código cuál es? El código es este 64795149, el que está acá en amarillo. ¿Alguien me Y confirma? ahora ya estoy. Espero. Sí. Te debería aparecer un icono, ¿no, Ana? Sí, A no mí me sé si dice, todos les prepárate aparece para lo jugar. mismo, pero a mí me aparece una banana. Espectacular. Pero tiene que aparecer Ah. algo ya o solamente esperamos. a mí me aparece el gatito este. A mí me Espectac- parece un camioncito. A mí me pareció un pez. Genial. Acá estamos todos los que están participando. Un barco. Acá no sé si se ve. Eh, sí, después de que les pido un nombre, que solamente ponerse un nombre, ya estarían. Lo que pasa es que tengo que esperar. Alguien no puede entrar si no iniciamos. Tema importante, que no se duerma el celular. Porque si se duerme... Ese iconito no se puede elegir, ¿no? No, ese iconito, el corazón lo representa a usted. Yo no entré porque no sé cuál es el código. Este es el código. Ahí lo copio en el chat. Es este que está acá arriba. Y si están con la compu y quieren entrar con la compu, ahí copié el enlace también. O sea, si entran con el código es entrar a menti.com y si entran con el enlace, entran directamente. Profe, igual si se meten directamente con el link desde el celu entra, ¿eh? Profe, Genial. ¿unas patitas puede ser? ¿Son distintas? ¿Qué cosa? Son como unas patitas naranjas. ¿Puede Espectacular. ser? Sí, acá estamos, deben ser estas patitas. Bueno, ya estamos, acá hay 52 personas en juego. No pude entrar, Lourdes, ni con el link, ni desde menti.com. Y si no, los que no pueden entrar, desde el chat traten de jugar a opción 1, 2, 3. Ah, somos 70. No anda. A mí me aparece prepárate para jugar, pero no me aparece dónde tocar para ingresar. No sé, me aparece un pececito. Espectacular. Genial. Ahí estás en el punto correcto. Tengo que darle play desde acá. Ah, está bien. Bueno, si no hay nadie que no pueda, ¿hay alguien que no pudo ingresar y que está en eso? Avanzamos. Es por respuesta correcta y por tiempo que se tarde en responder. Es tipo repaso de algunas cosas de las que vimos. Y es competencia. ¿Cuál de estos contextos no se corresponde al marco Canefin? Y tenemos opción simple, caótico, complicado, desorden, complejo o ágil. Fácil esta para empezar. Perdón, profe, perdí la conexión. Ah, me equivoqué. Uy, esperen que están marcadas al revés las respuestas, creo. Claro, porque si era simple, caótico, complejo. No, Complejo. no, simple, No, simple, complicado, complejo
Caótico, Caótico y desorden. desorden. Perdón, está al revés marcada la Está respuesta. todo al ¿Cuál es? revés. Vamos de vuelta. Y los Bueno, que contestamos eran los que estábamos en la clase pasada. No reinicien que voy Otra razón ganando. me puso bien. Bueno, ¿alguien que justifique cuál es el que está mal? El ágil no, porque La- no es un contexto. Era simple, caótico, complejo, Complicado. complicado No. y desorden. Excelente. Bueno, ahora se viene un desafío complicado porque si esta respuesta está al revés, las respuestas que siguen van a estar exactamente invertidas. O sea, si contestamos mal vamos a estar bien. Si nos aparece la cruz. Sí, qué macana esta que me mandé. Profe, ¿me puede Sí. poner el código para poder entrar? Porque no pude. Sí. Ahí les paso el código y es más. Ahí está este código. Y banquen un segundo, acabo ese cambio, si no van a estar todos al revés. Qué error. ¿Volvemos a empezar desde el 1? No, la primera ya está resuelta, ya hay que... Quise entrar, pero me tarda mucho con el celular. Sí, me pasó lo mismo y se me desconectó Me todo. gusta responder, Me toda la señal. se me requeda. Bien, ahí no sé si se les perdió o pueden seguir estando. Ya vuelvo a compartir. Ahí me actualizó este programa y antes te las marcaba al revés, entonces estoy... Bueno, lo bueno es que ahora el debate, porque no sé cómo va a funcionar esta parte. Lo caótico. Sí. A ver qué hace la profe con lo caótico. A ver qué hacemos en este contexto. A ver, seguimos con la segunda y creo que va a responder bien, si no alguien va a justificar cuál es la respuesta que está. Estamos 61 en línea ahora. Pregunta 2. ¿En qué contextos se puede entender la relación causa-efecto? ¿En contextos simples y complicados o en contextos complejos y caóticos? ¿En cuál se entiende como cuál es la causa, cuál es el efecto? Yo me voy a sorprender ahora también si aparece como bien o mal. Ahora sí. ¿Estamos? ¿Alguien quiere justificar la respuesta a esta? ¿Alguien de los que puso bien o no? Sí. Ver, o sea, no estuve en la primera clase, pero entiendo que uno en un contexto más tranquilo puede ver con mayor claridad y puede tener mayor, bueno, valga la redundancia, mayor claridad en el foco, en el inicio, en el proceso y en el desenlace. Bien. Voy a después sumar, pero no quiero ahora porque creo que voy a spoilear la segunda. Así que señalanto, ahora avanzamos con otra. Y después vemos. Pregunta 3. ¿Qué caracteriza a los contextos complejos? Hay que consultar a expertos, ya que los expertos tienen las respuestas. En este contexto es clave experimentar e interactuar en equipos, o hay que implementar procesos y mejores prácticas. Hay una que es de los contextos complejos. Están invertidas, perdón, eso, al revés. Los puntajes finales no los vamos a ver, porque tenemos un problema enorme con esto. Es decir, si me dio un correcto es que está bien. Si está incorrecto es que está bien. Claro. Ah, bueno. ¿Qué leo? Cuando Era la de tenemos... equipo.
Sí, cuando tenemos, y ahí retomo la anterior, cuando nosotros dijimos en los simples y en lo complicado, que entendemos cuál es el problema y cuál es la solución, en los simples nosotros sabemos cómo solucionar y desarrollamos esas mejores prácticas y las podemos hacer. En los complicados no tenemos quizá nosotros la solución, pero sí hay alguien afuera que las tiene. O sea, era el ejemplo de se me rompió el auto, yo quizás no sé, pero le voy a preguntar al mecánico y el mecánico va a saber resolverlo. En los complejos no hay expertos que sepan del tema porque no se entiende cuál es la causa. Entonces, aunque venga un experto, no deja de ser una opinión más porque no tienen la respuesta. Y por eso acá lo importante es experimentar e ir aprendiendo en el proceso. Y tener opiniones, o sea, trabajar en equipo y tener diversas opiniones. Y esta frase de acá, de hay que implementar procesos y mejores prácticas, ¿de qué contexto hablamos acá? ¿En cuáles las mejores prácticas y los procesos como la clave? Los complejos. A ver, ¿quién aporta o contradice a Sergio? O sea, por respuesta acá está el tilde como si estuviera bien, pero es lo contrario. En el simple, ¿no sería? Excelente, en lo simple. En lo simple, como actuamos en automático, implementamos las mejores prácticas. A ver, esta no sé cómo está correcto, cómo no, pero hacemos la cuarta. ¿Cuáles son las ventajas de los patrones mentales? Un tema que trabajamos al final de la otra clase. Nos permiten actuar rápido y ahorrar energía, nos ayudan a pensar de manera creativa o nos ayudan a crear soluciones nuevas. Los que ganen en esta competencia son los que peor contestaron, digamos. Espectacular. La respuesta correcta es que nos permiten actuar rápido y ahorrar energía. O sea, que Así el como gana pierde. Exactamente, los que pierden acá ganan y los que ganan son los que peor respondieron. Los patrones mentales nos hacen todo lo contrario de pensar de manera creativa, como que nos hacen ir por impulso a la forma en que siempre hacemos las cosas. Entonces tenemos un problema y lo resolvemos siempre igual, y por ahí cambió el problema o cambió el contexto y estamos usando como ese patrón mental, entonces no nos permite ni pensar de manera creativa, ni nos permite crear soluciones nuevas, porque es como ir en automático. Y la última, a ver quién es el ganador que pierde. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta? Para ser ágiles tenemos que desarrollar la mentalidad de crecimiento. ¿Ser ágil implica poder adaptarse a los cambios? ¿O ser ágil implica hacer más rápido y sin errores? Si me decís que esta está mal contestada, me muero porque tengo acá, me estoy copiando acá online. No, mentira. Igual estamos como Siempre parejitos. raro. Esta me quedó bien grabada porque vos dijiste lo que era actividad, entonces por eso está bien contestada. Para ser así no tenemos que ser rápidos, dijiste vos, ¿no? O sea, en la clase grabada, ¿sí? Sino que desarrollamos mentalidad de crecimiento. O es lo que entendí, por lo menos. Excelente. Marianela, pero entonces ahí no sería la del medio, que ser ágil implica adaptarse a los cambios. ¿Cuál es? Está al revés las respuestas y en negativo la pregunta, al horno, o sea, peor elección o peor derecho. ¿Cuál de estas es incorrecta? Si hablamos de que ser ágiles implica tener mentalidad de crecimiento, ¿o estamos en lo correcto? O sea, ser ágiles implica tener mentalidad de crecimiento y este aprendizaje continuo. También implica adaptarse a los cambios. O sea, para ser ágil lo que tenemos que hacer es cambiar de contexto, tenemos que tener la capacidad de adaptarnos. Pero lo que no implica es ser ágil, no siempre es ir más rápido y no es no cometer errores, porque como estamos en contextos complejos y experimentar es la clave, vamos a cometer errores. Si es con trampas tan incorrecta, vamos a ver el podio de los que peor respondieron acá. Ahí tenemos.
No sabemos si felicitarte o no, pero Vamos, Kenia. a ver, vamos a ver. Ahora sí, el repaso con el apoyo del material. Dijimos que tenemos 5 contextos. El contexto simple, el complicado, el complejo, el caótico y el desorden. Que el desorden es cuando no sé en qué contexto estoy, entonces como que estoy en la peor situación de todos. Cuando hablamos de la línea negra para acá, hablamos de esto que se entiende, cuál es la causa y cuál es el efecto. Entonces, en algunos casos, en el simple, entendemos la causa y tenemos que actuar de la manera más rápida en o automatizar o podemos delegar, pero es como las mejores prácticas lo que se busca acá. Cuando hablamos en complicado, también entendemos cuál es la causa. Puede haber diferentes formas de resolverlo, pero hay una causa obvia, digamos. Y en este contexto, yo no tengo los conocimientos, pero sé a quién preguntar que los va a tener. Y del otro lado, entramos como en este terreno que no se puede identificar cuál es la causa y cuál es el efecto. Entonces, por lo tanto, no hay ninguna voz válida, digamos, no hay nadie que tenga una solución mágica, y por eso, en el contexto complicado, la clave es experimentar e ir como descubriendo y probando de a poco las soluciones, aprendiendo en equipo, y como todas las voces importan, y todas las voces, y los errores son potencial acercamiento a esa solución. Y en el caótico es esto de, bueno, se prende fuego algo, hay que apagar, y después podemos pensar cómo mejorar para la próxima situación, pero es como, tenemos que hacer algo ahora. Por otro lado, vimos el tema de la agilidad, y dijimos que agilidad tenemos como una forma de hacer las cosas, es lo que se ve, como cuáles son las herramientas, las prácticas. En este caso vamos a trabajar con Design Thinking como metodología, como marco, pero fuera de la agilidad es como que está todo lo que no se ve, que ahí hablábamos de la mentalidad de crecimiento, como en este poder aprender, colaborar, experimentar, adaptarse a los cambios, y las principales características tienen que ver con el foco en la agilidad como en las personas, en ir logrando mejoras de a poco, o sea, el mejor hecho que perfecto es como ir aprendiendo y construyendo de a poco, colaborar entre todas las personas, porque no hay nadie que tenga una solución a un problema que no se entiende cómo se originó, cuál es la causa, y poder responder al cambio. Y esta que es la gráfica que quedó de la semana pasada, que es esto de ser ágil, a veces no implica ir más rápido, a veces podemos ir más rápido por otro camino, pero en realidad lo que buscamos de ser ágil es descubrir cuál es el problema real. Entonces, como en estos palabras nuevas que sumamos hoy, iterar, no sé si escuchan la palabra iterar en... Bien, Vane, ¿te animás a...? Cuando hablamos de iterar, como hablamos de todos estos como momentos en los que aprendemos algo y gracias a ese aprendizaje como podemos como repetir, pero con aprendizajes. Es como no volvemos atrás, sino que volvemos a ir repitiendo y aprendiendo. Espectacular. Entonces, el foco que es, quizás tenemos un problema, cuando pensamos de manera ágil, seguramente vamos a llegar a una solución de alto impacto, porque todos estos rebotes, como todas estas iteraciones que vamos haciendo, excelente, miramos, aprendemos, repetimos con mejoras, miramos, aprendemos, espectacular. Y es un bucle en el que todo el tiempo uno va buscando esa mejora continua. Por eso como no se busca la excelencia, no se busca la perfección, sino se busca como ir mejorando de a poco. ¿Por qué es importante ser ágiles? Porque lo que nos pasa la vida misma, los contextos van cambiando y nosotros quizás trazamos un plan y cambiaron las reglas de juego, o sea, lo que pasó, que hablamos un montón la semana pasada en pandemia, cambiaron las reglas de juego, cambió algo, y si uno no tiene esa capacidad de adaptarse de nuevo, o sea, el plan queda trunco. Y lo último que habíamos conversado la semana pasada es esto de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Cuando nosotros pensamos de manera ágil, es importante desarrollar esta mentalidad de crecimiento y saber que, bueno, uno va aprendiendo en ese camino. Sí, Pau. ¿Eso vendría a ser tema de dogmatismo, puede ser? Del dogma de la persona vendría a ser. Sí, sí, por eso cuando hablamos de agilidad, como que una cosa a veces que dice, bueno, este equipo trabaja de manera ágil, pero realmente requiere un cambio interno de la manera en que uno acepta los errores, porque generalmente en la escuela y en las formaciones como el error está mal, está castigado, entonces uno lo que termina haciendo es como no hace para no equivocarse. Entonces como tiene que ver con ese cambio interno de saber que el error va a estar siempre.
Y Jackie puso en Scrum son los momentos en los que se junta el equipo para compartir el avance y los problemas que se presentan en un proyecto. Sí, excelente. Scrum es una metodología por excelencia de la agilidad y tiene momentos que se llaman las retros, los espacios de retrospectiva, en donde se analizan cómo funciona el equipo, cómo funcionó, qué cosas se pueden mejorar, ajustar, y como lo que busca todo el tiempo y con diferentes eventos es como el aprendizaje continuo. Así que, si les parece, estamos hasta ahí, repaso. Incluso trabajar con agilidad es ir aprendiendo, adaptarla a cada equipo y tomar ese mindset. Sí, tal cual. Como por un lado requiere el cambio de cada persona, por otro lado el equipo alineado y funcionando bien, así que son un montón de cosas, como y el cambio desde adentro a afuera cuando hablamos de agilidad. Bueno, si les parece, último repaso, patrones mentales, para alinearlo a los nuevos conceptos que empezamos a trabajar hoy. Cuando hablamos de patrones mentales, describimos como si el cerebro fuera esta ciudad, y como si nosotros tenemos autopistas que están súper iluminadas, otras calles que están iluminadas, y después tenemos áreas que están completamente oscuras. Cuando hablamos de patrones mentales, pensamos en estas autopistas que están iluminadas. Son estas cosas que hacemos como en automático, nuestro piloto automático. Cuando no pensamos, no sé, a la mañana uno ya se levanta y hay gente que ya se está cambiando y poniendo el agua para tomar el mate y abriendo la ducha para... Hacemos todo por inercia, digamos. Perdón, no entendí. Claro, en automático es como lo hacemos ya por inercia. Exactamente. Exactamente. No sabemos cómo lo hacemos, pero lo hacemos. Exactamente. Entonces, esto de que hacemos por inercia y en piloto automático es fundamental para el cerebro, porque lo que hace es que no gastamos tiempo, no gastamos energía, como que ya te levantás y lo haces. Está desarrollado en la experiencia que tenemos, en las prácticas que vamos haciendo, en la cultura y en cosas que creemos que funcionan. Entonces, si ya funcionó, lo repito así. Son pilotos automáticos, son genial, hacen que el cerebro descanse, pero... Profe, Sí. ¿me podrías mostrar el PowerPoint anterior, el que hablaba de DT? Que me faltó anotar una cosita. ¿Este? No, el de recién, que decía DT. Ahí está, gracias. Sí, gracias. Ya está. Excelente. Con lo cual, son geniales los patrones mentales, porque si uno tuviera que pensar todo el tiempo, y ahora el mate, ¿lo agarro con la mano izquierda o lo agarro con la mano derecha? Estarías como gastando el cerebro en un montón de cosas innecesarias. Entonces uno ya automáticamente te sentás en la mesa, escribís con la mano derecha o con la mano izquierda y haces un montón de cosas en automático. Pero así como es genial para automatizar y hacer de manera rápida y que el cerebro no trabaje, nos limita en otro montón de cosas, porque sí, tenemos, por ejemplo, este recorrido donde tenemos un problema A, que para llegar al B siempre hacemos este recorrido. Pero cuando el problema no es B, sino es C, y nosotros seguimos haciendo lo mismo, como que no hay forma de que lleguemos a esa solución. Entonces, ¿son geniales los patrones automáticos? Sí, pero hay que encontrar cuándo nos están limitando a pensar de otra manera. Cuando el problema es diferente o cuando queremos buscar otra cosa, entonces repetimos por inercia, pero ya no está bien. Entonces, los patrones mentales son excelentes para los contextos simples. En este contexto que como que actuamos en automático, que podemos delegar, que podemos automatizar, como que ya no hay un problema, lo resolvemos así. Pero cuando actuamos en automático en otros contextos, ya ahí nos empieza a limitar. Porque en un contexto complejo, si nosotros actuamos de manera automática, y vuelvo por ejemplo al caso de la pandemia, un lugar que siempre desarrolló las cosas de la misma forma, vino la pandemia y se sigue actuando como si fuera todo el contexto simple, sigue lo mismo, llega un momento como que la realidad te sopapea, es como, cambió todo, ahora la gente no puede salir, entonces requiere poner al cerebro a entrenar. Y ahí es cuando empezamos a hablar de creatividad, como del pensamiento lateral, de otro tipo de pensamiento. Y cuando hablamos de creatividad, como una frase corta que sintetiza bastante bien el concepto, es que dice que es una habilidad de generar ideas novedosas que aporten valor. Y aquí los conceptos claves. Primero, habilidad.
Habilidad quiere decir que se desarrolla, que se entrena, o sea, es el cerebro haciendo pesas. No hay gente que nace recreativa y gente que no, sino que se desarrolla, se entrena y todos podemos desarrollar más creatividad. Para generar ideas novedosas, cuando hablamos de ideas novedosas es otras ideas que no estén, o sea, salir del piloto automático, salir del patrón mental, como empezar a alumbrar esas ciudades oscuras que quedaron. Y que aporten valor. Y en esto, ¿qué significa? Cuando nosotros somos creativos, como que tenemos un foco específico. Si queremos pensar, por ejemplo, en creatividad, ¿cuál es el mejor regalo que le puedo hacer a mi mejor amigo? O sea, estamos aportando un valor a un regalo de alguien. Entonces, para ser creativos necesitamos un foco, un objetivo sobre el que pensar, y necesitamos entrenar el cerebro y generar ideas novedosas, o sea, diferentes ideas. Y cuando hablamos de un pasito más, que hablamos de innovación, es cuando esas ideas ya se aplican y ya son aceptadas por el mercado o por otras personas, como cuando ya son implementadas. Entonces, a diferencia de los patrones mentales, que dijimos los patrones mentales no requieren esfuerzo, no requieren energía, funcionamos en automático, tienen base en experiencia, la creatividad requiere de atención, requiere de esfuerzo, requiere de tiempo y requiere de energía. O sea, es estresante. Creo uno lo nota enseguida cuando estás actuando en piloto automático, como hacer las cosas sin pensar, y cuando querés empezar a pensar en diferentes ideas, ahí es como que el cerebro entra página en blanco y no se nos ocurre qué hacer. Bueno, está genial porque quiere decir que estamos trabajando la creatividad. O sea, si el cerebro se estresa, estamos por buen camino. Así que primer ejercicio para que el cerebro se estrese. ¿Qué es esta imagen? Piensen que estamos hablando ya de creatividad. ¿Qué puede ser? Cuando hablamos de creatividad... Una puerta. Una puerta. ¿Un moño de una caja? Bien, una puerta, una ventana, regalo, puerta, un regalo visto de arriba, genial. Puede ser una pileta con una red en el medio. Tarjeta. Bien. Una puerta con moño, genial. ¿Y este? Un placar, bien. Puede ser una plaza o un barrio con las calles que terminan ahí. Un ventilador. Un Una plano. mirada telescópica. Un plano. Una Eso. ventana. Una puerta giratoria. Un ventilador. Una caja de pizza. Una Bien. rotonda. Espectacular. Lo bueno es que no hay respuestas correctas, y este había sido un ejercicio que la respuesta más original había sido uno que dice 4 elefantes peleándose por una pelotita de tenis. Así que, ¿qué va? Cuando hablamos de creatividad, no tenemos... o sea, lo importante es la cantidad de ideas. A ver, una más. ¿Qué tienen en común estas 3 cosas? Que son placenteras, ¿puede ser? ¿Qué qué? Que son placenteras por ahí. Que todas me dan sueño. Que dan sueño. Que nos relajan. Las podría hacer juntas, bien. Se relajan. Comienzan con C. Estaba pensando el libro, no, pero el cuaderno está bien. Excelente. Y ahora un ejercicio que capaz que algunos los conocen, pero está bueno volverlo a entrenar. Ahora sí, agarren virome, papel, y en una hoja dibujen esta cantidad de círculos. Son 20 círculos, o sea, fila de 4, fila de 4, fila de 4, fila de 4. Avise, ya está, cuando alguien ya dibujó los 20 círculos. Este no es el ejercicio, o sea, esta es la plantilla para hacer el ejercicio. Más o menos parecidos, o sea, traten de copiar esta plantilla. Genial. Alguien que tenga cámara ¿Grande como toda la Listo, hoja profe. o...? grande, como toda la hoja. Alguien que tenga... Ok. Bien. Cada vez que lo haces te salen mejor. Bien, Cari. A ver, bien, Pau, ahí está. Bueno, si les parece, empezamos con tiempo en el aire. Y la actividad que vamos a hacer es para después ver algunos conceptos que tienen que ver con la creatividad.
Así que dedíquenle 2 minutos intensos a partir de ya para dibujar lo que quieran en los 20 circulitos. ¿Adentro de los círculos? Sí. ¿O ¿Qué no? cosa de dibujar qué? Ah, Dibujar- dibujos adentro de los círculos. 20 dibujos. Ups, los hice chiquititos. Como estrellitas, flores, cosas así, concisas. No hay respuestas correctas. ¿Se pueden usar 2 círculos para formar algo o más? Deje que la creatividad fluya. Últimos 10 segundos. Listo. Espectacular. Levanten las manos todos ya. A ver, ¿alguien que quiera compartir? Bien. ¿Alguien que quiera compartir con micrófono activo? No lo Que quiera- terminé. Pregunta primero vía chat. No ¿Cuántos? terminé. Bien, ¿cuántos círculos dibujaron? 20. Hice todo, pero y los dibujos hice 20. 10. 15. Bien. Lourdes, ¿querés compartir? Valía rayas, dibujos, sombras, ¿sí? Sí. Si querés, describí lo que pusiste en los dibujos. O sea, rápido, un título, ponerle acá de 7, 5, 15. Está silenciada. Ah, va por texto. ¿Alguien que quiere activar micrófono? Cuéntelo. ¿De qué dibujé? Yo no sé Oh. cómo mandarlo porque estoy desde el celular. O sea, contar qué dibujé, por ejemplo. Exacto, sí. Una nube, un corazón, un sol, una flor, una persona, un árbol, un cuadrado, un triángulo, un diamante, un ratón, un gato, un gusano, una televisión, una muñeca, una franela, o remera, un pantalón, una montaña, una estrella y una mariposa. Todo más o menos relacionado. Bien. Genial. Ahí Flor compartió lo que hizo. Tenemos sol, estrella, número, esferas, hice 20, la luna. En todos los cuadros, en todos los círculos, bien. ¿Quién más quiere compartir? Yo, Marianela, no sé si se ve, dibujé todos emojis, pero hice 12 nada más. Bien. Espera, a ver. Ahí creo que te vemos todos. Pero llegué a 12. Espectacular. Y los emojis. Genial. Hola, buenas. ¿Se escucha bien? Sí. Hice 5, así que voy rápido. Hola. Sí, hice 12 dibujos. Una carita feliz, una estrella, signo de más, menos, por, dividir. Un círculo dentro de otro círculo. Entonces, notas musicales, el planeta, signo de pausa y seguir de largo un video. No me dio para dibujar otra cosa, pero quería contar el aporte. Excelente. Bueno, voy con los míos. El primero hice el smile,
segundo hice una pizza, un hombre de nieve, un auto y las vías del tren. Nada más. Eso, hablemos. ¿Eh? A ver, ¿Algo? más cerca creo porque pega la luz. Ahí lo ven. Genial, sí. Pero si querés, Bueno. como ayuda con descripción de que... Bueno, no, viste, boludo, este es una G fumeada, una especie de A, cualquier cosa, una carita, o cualquier cosa, una flor, la clave de Fa, la W, y bueno, estas cosas no las pueden ver porque solamente las imagino yo. No llegué a hacer el resto. Excelente. ¿Y Macia es el nombre o...? El apellido, me quedó así del trabajo el Zoom, no me di Bien. cuenta. Nada, lo muestro, no sé si se llega a ver, no se va a ver nada. Pero Ah, ahí, pará, sí que se ve. Tenemos personitas andando en bicicleta, quedó... claro, como una historia en bicicleta con cara, si se iba cayendo, la cara destruido, cuando iba viendo un paisaje lindo, carita de emoji enamorado, cuando iba nada, cambiando por los emojis en la historia de la bicicleta, pero nada, también hice 6. 6, genial. Genial. Bueno, yo te pie para ver ahora la creatividad o la divergencia, las habilidades de divergencia que están asociadas a la creatividad, según las plantea Guilford, que es un psicólogo que estudió muchísimo en temas de creatividad. Entonces, él define como la creatividad como diferentes áreas que hay que tener en cuenta, que hay que desarrollar, y la idea es, las voy contando y vayan mirando en sus dibujos también y ver como cuáles están bien, cuáles está bueno reforzar, porque, volvemos, la creatividad no deja de ser una habilidad que hay que desarrollar y que hay que entrenar. Entonces, las características de la divergencia son, primero, la fluidez. La fluidez tiene que ver con la cantidad que podemos generar. O sea, los que completaron que generaron 20, los 20 círculos son fluidos, se están generando calidad. Después vemos, se repite todo lo mismo, bueno, no importa, se está generando fluidez, que es esta, ¿dije calidad o cantidad? No sé si dije mal. Que es esta capacidad de generar cantidad de ideas. Entonces, las personas que hicieron 20 círculos, genial, cumplieron con esto, que es el tema de la fluidez, de generar cantidad de ideas con función de un desafío que era dibujar los 20 círculos. Ahora, tenemos otra característica que es la flexibilidad, que la flexibilidad tiene que ver con, como con la posibilidad de ir saltando de categorías. Todo el tiempo entramos como en patrones mentales. Recién alguien estaba compartiendo y dijo, dibujé el más, el menos, el por, el dividir. Todo eso es una categoría. Y después dijo, hice notas musicales, y acá estoy mirando lo que escriben, y por ejemplo, sol, estrella, luna, están en una categoría. Después saltan a la otra, que por ahí lo que vieron, silla, mate, televisión. Entonces, ¿qué está bueno cuando uno es creativo? Hay que ser fluidos, hay que generar cantidad, pero también hay que darse cuenta en qué momento, como todas las respuestas las estoy generando en una misma dirección, para decir, bueno, cambio el foco, y ahora las genero para otro lado. Entonces, bueno, estoy generando sol, estrella, o sea, cuestiones de la naturaleza, bueno, ahora cambio y empiezo con elementos físicos, y ahora cambio. Todo el tiempo nosotros entramos como en estas cajitas mentales. Entonces, lo que está bueno es como identificar en qué momento uno está en esa dirección y poder salir para como empezar a generar soluciones desde otro lado, con otro enfoque. Entonces, tenemos la fluidez, que es esta capacidad de generar cantidad, la flexibilidad, esta capacidad de generar un aspecto, y cuando nos damos cuenta como saltar, hacer un cambio de chip, que en la mayoría de los casos es cambiar una perspectiva, pensar como otra persona, cambiar el lugar, o sea, por eso es como cambiar la perspectiva del cual uno ve las cosas. Otra característica es la originalidad. Y la originalidad es como de las más complejas de evaluar, porque generalmente se puede evaluar cuando uno generó esa cantidad, esa variedad, esa flexibilidad, y ahí en función de ese conjunto se puede evaluar cuáles son esas respuestas más originales, que salen de lo común. Otra característica es la elaboración. Si por ejemplo recién estaba contando Macia, hizo con un nivel de detalle tremendo, hizo 6. Entonces la elaboración generalmente como que es tipo la contracara de la fluidez, cuando uno está generando mucha
cantidad está siendo poco elaborado, y al revés, cuando uno está haciendo muy elaborado, está generando poca cantidad. Las dos son importantes para ser creativo. Entonces, lo bueno es como dedicar tiempo a esas dos cuestiones, cuando uno tiene que elaborar esos detalles, y después cuando hay que generar de manera fluida. Genial, está bueno, Francisco, eso fluido, pero súper rígido, perfecto. Está muy bueno como empezar a darse cuenta de eso y decir, porque a veces uno como que mira el problema siempre de la misma dirección, entonces tratar de hacer un cambio de chip para encararlo de otra manera. Y la última es la asociación, que es esta habilidad también de combinar cosas que por ahí surgieron en otros círculos, si uno lo combina para sumar un tercero, o en esto de las ideas es fundamental y es muy importante tener esta habilidad de combinar ideas, o combinar ideas que uno ya generó, o ideas que funcionan en otros contextos, y ver de qué forma uno puede traerla y hacer que funcione en otro contexto. Entonces, estas 5 características son características que las trabaja Guilford con referencia a la creatividad y las habilidades de divergencia. Sumamos, recién compartimos la definición de la creatividad es la habilidad de generar ideas novedosas que aporten valor, y esta es definición de Guilford, que dice, es la capacidad o aptitud para generar alternativas a partir de una información dada, poniendo énfasis en la variedad, la cantidad y la relevancia de los resultados. Acá se empiezan como a incorporar estos conceptos anteriores. Es una aptitud mental y una técnica de pensamiento. Esta es una definición de Bono, que trabajó muchísimo, es el padre del pensamiento lateral. ¿Qué es lo fundamental para mí de esto? Es tener en cuenta que los patrones mentales funcionan en un contexto y funcionan genial, y por otro lado, cuando no funcionan y tenemos que explorar otra cosa, es importante la creatividad. Y cuando hablamos de creatividad, no hablamos como una magia divina, sino que hablamos de una habilidad que hay que entrenarla, que hay que desarrollarla, y si uno piensa en cumplir estas características, está promoviendo tener un pensamiento más creativo. Una última por chat, y los que quieren activar el micrófono para volver a estrufar el cerebro. Si quieren habilitar micrófonos para que vayan tirando ideas. ¿Qué otros usos le darían a un neumático? Una maceta. Hamaca, maceta. Un taburete. Banquito. Cartera. cama para perro. Cama para gato. Estante. Ojo de buey. Se Una hamaca. podría rellenar y hacer como un puff también. Se hacen paredes también. Una mesita. Hacerlo rodar para jugar. Para transportar algo adentro. He visto que hay gente que con eso hace ojotas, chanclas. Bien. Se hacen hojotas, hicieron paredes, la rellenaban para hacer estructura de paredes, que mayormente la suelen usar para las plantas, para separar de que no entren los bichos y darle una forma y que la planta no se vaya y distribuya para todos lados. Bien, ¿qué más? Se reciclan para canchas de fútbol, de deporte. Caucho. Lo colocan masa. de bordes en los karting, para que los autos cuando choquen reboten y no se lastimen. Puedo hacer un burlete. Bien, genial. A ver, sumen y, por ejemplo, si fueran un niño, si fueran un gigante. Si fuera un niño, para pintar y jugar, digamos, rodarlo. Y si fuera un Para gigante, sí. Un Y de para gigante, frentearlo. para lanzarlo. Para hacer ejercicio sirve. Sí, lo Sí. usan para gigantes, sino para pulsera también, sí. O anillo. Si fuera pato, lo usaría para hacer un nido. ¿Qué sería la cuarta? Si tuviera 100.000 o 100.000 ruedas. Castillo de ruedas. Para venderlo. Genial.
Bueno, este último ejercicio es para cuando uno piensa de manera creativa, hay que esforzar el cerebro, y cuando uno empieza a ver que se acaban las ideas, como que hay que encontrar otros disparadores, que por ejemplo en este caso, si fuera un gigante, que no tiene que ver con cambiar, en este caso cambiamos la escala de la persona y salió, bueno, un anillo, una pulsera. Entonces cuando uno cambia estas perspectivas, o los recursos con los que cuenta, si tuviera todas las máquinas, si fueran gigantes, si lo viera desde los ojos de un niño, si fuera un animal, el obligarse a cambiar, que a veces es elegir un personaje, cómo lo resolvería tal personaje, o qué pasaría si no tuviera plata, o si tuviera toda la plata, como empezar a buscar diferentes perspectivas, lo que hace es ser más flexibles con las ideas, o sea, empezar a generar diferentes. ¿Qué haría el zorro? ¿Qué haría el zorro? Dale, Matías, tira la respuesta abajo. Lo fundamental entonces en esto es cuando uno es creativo, está estrujando el cerebro, por lo cual cuando uno se queda sin ideas, que pasa todo el tiempo, o está generando ideas en la misma dirección, es importante que aparezcan disparadores. ¿Quiénes hacen los disparadores? Nosotros. O sea, como el pensar, bueno, cambio de foco, ahora vuelvo a pensar respuesta para esto. Pero también sabiendo siempre que esto de la creatividad no es que surge de la nada, sino que está bueno como ir empezando a buscar ideas en otros aspectos, cambiar el foco, ver cómo lo solucionan otras personas, combinar ideas que tengo, o sea, buscar recursos para generar cantidad. Niño para jugar a rodar, gigante para cinturón, pato para nido, si tuviera miles, una red para atrapar desperdicios en un río. Espectacular. Bueno, repaso y para terminar de anclar, espectáculo, con máquinas carreteras y con las máquinas reciclables. Genial. Repaso para terminar entonces. Nosotros vimos el primer encuentro y reforzamos esto de los diferentes contextos. En los diferentes contextos tenemos diferentes herramientas para trabajar que funcionan mejor en un contexto o en otro. Entonces, cuando hablamos de contextos simples, hablamos de que los patrones automáticos, los patrones mentales son los que más nos sirven para funcionar en automático. En los contextos complejos, los patrones, así como en el simple nos ayudan, en el complejo nos limitan muchísimo. Entonces, en los complejos es fundamental trabajar de manera creativa, para esto entrenar el cerebro. Entonces, ya lo vemos, tenemos un problema, o la N de una necesidad y la S de una solución que surge. Cuando hablamos de un problema simple, hablamos de algo lineal. Norte-sur. ¿Qué cosa? Norte-sur. Hablamos de norte, hablamos de una necesidad que se responde, o sea, de manera lineal. Entonces, en este caso, como la autopista, este patrón mental que nos hace funcionar rápido, es genial. Tenemos el cerebro descansando, actuamos rápido. Ahora, en la vida misma, y un diseñador hizo este garabato para explicar cómo el proceso de diseño fue algo así. Entonces, la necesidad, como vemos, el punto de partida no lo tenemos, o sea, no tenemos un problema, no entendemos bien cuál es el problema, sino que es una maraña de información. Y para llegar a esta solución, que en realidad como no es la solución final, sino que también es una instancia de aprendizaje, es como que hay que ir desenmarañando y aprendiendo en este camino. Para este lado es en lo que apunta el design thinking, o sea, no tenemos, para los desafíos complejos, no tenemos un problema que se entienda cuál es la causa, no entendemos directamente cuál es el problema, sino que tenemos un lío de información que desenmarañar, y para esto es que las metodologías ágiles y el marco de trabajo de design thinking nos permiten como ir desenmarañando esto para llegar a soluciones. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Perfecto. Espectacular. Son como las luces del arbolito de Navidad. Muy bien, Lucía, me encanta ya desarrollando la creatividad, un espectáculo. En Design Thinking, ¿qué es y qué no es? O sea, ¿qué es el Design Thinking? Traducido es pensamiento de diseño. Soy muy mal en inglés, así que cualquier cosa pregunten y trato de hablar en español, pero en todos lados se ve como Design Thinking, pero es pensamiento de diseño. Entonces, ¿qué es? Es una forma de pensar. Es un marco de trabajo, es una caja de herramientas, debería decir acá abajo. En algunos le dicen metodología del design thinking, pero más que una metodología que se cumple como a rajatabla, es como un marco de trabajo lleno de herramientas para implementar.
que nos permiten navegar en estos problemas complejos y encontrar soluciones con creatividad, con foco en las personas, y con este arbolito de luces de Navidad, este maraña de luces que tenemos que desenmarañar para llegar a una solución. La descripción de Tim Brown, que es el CEO de una compañía de IDEO, que es una compañía de diseño, dice que es una disciplina que usa la sensibilidad y los métodos de los diseñadores para hacer coincidir tres cosas. ¿Alguien sabe cuáles son estas tres cosas? No, no. Una pista. ¿Creatividad será una? Bien, Cre- no, Sí, es empatizar, necesario. empatizar con las personas también, ¿no? Porque si Bien, uno de Sí, sí. recursos, bien, espectacular. Todas las palabras que están diciendo están metidas en todo el design thinking. Acá es la base para que funcione, o sea, cuando el centro del design thinking son tres patitas. Una es las personas, o sea, entender realmente a las personas, por lo cual la empatía es clave en el design thinking, como entender cuáles son las necesidades de las personas. La otra patita es que sea factible tecnológicamente. O sea, si nosotros entendemos lo que quiere la persona y no se puede hacer, o sea, sea un producto, sea un servicio, sea algo digital, si no es factible, no nos sirve, digamos. Y la otra patita es que sea viable desde el negocio. Viable no quiere decir que dé plata, quizás en un comercio sí, viable es que dé plata, en una clase, y pensar en algo es que sea viable o sea, en términos de que sea aceptado por el mercado. Pensémoslo como de ese lado. Estas tres patitas hay que tener en cuenta cuando uno piensa desde el design thinking, como si pensamos en un emprendimiento, como pensar esto del foco en las personas, en las soluciones que nosotros ofrezcamos, que tengan el foco en las personas, que las podamos desarrollar desde el punto de vista tecnológico, y que desde el lado de negocio, que sea eso rentable y que sea viable. Y pensar, o sea, y trabajar en el marco del design thinking requiere algunas habilidades, que son, como les nombraron recién. Una, la empatía, que la empatía es como esta capacidad de conectar con la otra persona, de entender a otra persona, de escuchar, de saber lo que le está pasando. Muchas veces nosotros creemos que lo que nos pasa a nosotros es lo mismo que le pasa a otra persona, y en eso tomamos decisiones que están completamente en desacuerdo con lo que le está pasando a la otra persona. Entonces la empatía es como poder ponerse en el lugar de la otra persona, pero a partir de la escucha, a partir de entender lo que le está pasando, de sentir lo que la persona siente, como de realmente como tratar de vivirlo con la persona, no desde lo que se le dice ponerse en los zapatos del otro. Pero a veces como se achica mucho este concepto, y en realidad como la empatía es esta como capacidad de ver el mundo desde los ojos de la otra persona. Otra característica, otra habilidad es el pensamiento integrador. El pensamiento integrador es como esto de poder ver un bosque completo y ver el árbol. Cuando hablamos ahora que el próximo paso es la metodología de design thinking, o esos pasitos, que no es una metodología, pero es como un marco general, poder ver como todo esa estructura general, y también como poder centrarnos en ese arbolito puntual. Como entiendo todas las fases del design thinking, me estoy ahora puntualmente trabajando en esta fase. Entonces es como esta capacidad de hacer un ida y vuelta, desde ver las cosas puntuales hasta poder pararse afuera y ver el bosque completo. Otra tiene que ver con el optimismo, y esta es más que importante, porque si uno cree que las cosas no se pueden solucionar o que todo está mal, no tiene sentido aplicar el pensamiento de diseño. La otra es la mente de principiante, que aquí los niños son los mejores, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta capacidad de preguntarse todo el tiempo por qué, y de pensar si las cosas se pueden hacer de otra manera, y si lo vinculamos con la creatividad, es como esto de cambiar de foco, pensar cómo, o sea, ¿por qué se hacen así las cosas? Si hay otra forma de resolverlos, y salir de la mente de principiante lo que permite es como salir de este automático, porque uno por la experiencia laboral, académica que tiene, como que ya se va seteando en un montón de cuestiones que ya ni se las plantea. Entonces es como volver para atrás y desarrollar la mente de principiante. Otra y fundamental cuando pensamos en design thinking es la colaboración. Que la colaboración es entendiendo que uno no puede trabajar solo, que cuantas más perspectivas sume, más enriquecedor van a ser los trabajos, los proyectos, porque así como
uno se obliga en esto de la creatividad de cambiar de foco cuando sumamos personas a trabajar o con las que pimponeamos ideas, como con generar esta ida y vuelta, como estamos aprendiendo también con el otro. Exactamente, lluvia de ideas la vamos a dar la semana que viene, y lo principal de una lluvia de ideas cuando trabajamos en creatividad es como estar receptivo a lo que pasa al otro, estar también optimista, porque si uno que nos pasa todo el tiempo, desde cualquiera de los lados, cuando uno tiene una idea y del otro lado te dicen, no, pero eso es imposible, se recontra pincha el globo. Y lo mismo al revés, que muchas veces cuando alguien viene con una idea y uno dice, no, no, eso no se puede hacer, entonces como la colaboración, el optimismo y esta apertura, y la mente experimental, en esto de probar, después de que se prueba uno aprende. Y por último, esta palabra que dijimos, iterar, que una definición cortita sería avance cíclico de un proyecto vivo que se ajusta a las necesidades reales del mundo. Todo esto quiere decir como avanzamos siempre en bucles, como en circulitos. Antes vimos el gráfico de el diseño, ¿no? Un garabato que es todo enmarañado y que llevaba a un final. Bueno, como todos esos garabatos no dejan de ser como iteraciones en las que uno va aprendiendo en el camino y va testeando, porque los contextos van cambiando, las necesidades de las personas van cambiando, lo que uno está haciendo va cambiando. Entonces, como estas iteraciones que hay que tener mentalidad ágil y poder ir aprendiendo y experimentando de ese paso a paso. Seguimos presentación de Design Thinking. ¿Para qué se usa? Primero para problemas complejos que no entendemos, ¿no? ¿Cuál es la solución? No entendemos cuál es la causa, nadie tiene la respuesta. Entonces, cuando tenemos esto de que no entendemos qué y necesitamos ideas para experimentar, tenemos que trabajar con Design Thinking, o un marco de trabajo genial para experimentar esto es el Design Thinking. Y cuando intervienen las personas, la empatía es como un pilar fundamental en el Design Thinking, entonces cada vez que tenemos un desafío para abordar con personas, este marco de trabajo es súper implementable. Y desde el desafío de pensar qué le voy a regalar a mi tía en el cumpleaños, también como podemos abordarlo con esta forma de pensar. Requiere ideas, no tenemos respuestas, y tenemos que centrarnos en las personas, o en este caso en un tío que le queremos regalar algo. Hasta acá vamos bien, estoy hablando un montón hoy. Genial. Sí, vamos. Espectacular. ¿Qué tipo de pensamiento requiere? Y hablamos antes de esto del pensamiento divergente, que es este pensamiento que es lo que busca hacer las ideas, y también necesitamos el pensamiento más racional, el lógico, el que dice como si las cosas están bien o están mal. Y los dos pensamientos son súper importantes para el proceso de diseño. Por un lado tenemos el pensamiento divergente, que es este que dijimos recién, el de la creatividad. El pensamiento divergente es como el que tiende a expandir. Es el pensamiento que lo que buscamos es cantidad de ideas, buscamos cantidad, buscamos flexibilidad, buscamos cuestiones originales, buscamos combinar ideas, o sea, es como el pensamiento que abre. Y por otro lado, siempre después de un pensamiento divergente viene un pensamiento convergente. El pensamiento convergente es el que busca seleccionar ideas. Entonces, vamos a ver las dos patitas. Por un lado tenemos lo que son las alas, que es el pensamiento divergente, y por otro lado lo que son los pies, el pensamiento convergente. Para ser creativos necesitamos trabajar obviamente con el pensamiento divergente, que somos creativos, exploramos, nos encanta la cantidad, la libertad, es como un juego. Y siempre después de un pensamiento divergente tiene que venir un pensamiento convergente, que lo que busca el convergente es: tuve 15 ideas de regalos. A ver, ¿cuáles de estos pueden ser posibles? Este sí, este no, en este no tengo plata. Entonces, como en ese pensamiento convergente, uno empieza como a juzgar esas ideas y evaluarlas ya no desde la cantidad, sino desde la calidad. Che, generé 15 ideas y 13 fueron muy malas. Me quedo con estas dos. Entonces, sí, Francisco. Empezamos a seleccionar. Seleccionar, jerarquizarlas. Exactamente. Sí, no sé si... Tengo una perdón. consulta. Sí. Esto más o menos, yo en la clase pasada no estuve y tratando de cerrar un poco esto. La idea es agarrar un problema e ir iterándolo hasta llegar a la parte simple que tiene solución. Como por ejemplo, vos decís,
¿qué voy a regalar? Bueno, no sé qué voy a regalar. Entonces empiezo a abrir todo el abanico, empiezo a ver opciones, cuál es más viable, cuál no, hasta que digo, bueno, listo, regalo una lapicera, listo, voy a la librería. Exactamente. En un cachito como que nos vamos a enfocar bien en cuáles son esas etapas que atravesamos del design thinking. Pero sí, como en una visión súper resumida, entender que nosotros primero necesitamos esta cantidad de ideas y después necesitamos juzgar esas ideas. Y cuando juzgamos esas ideas, o sea, es esto de usar la lógica, lo racional y esto de como el filtro, ¿pasa o no pasa? Cuando uno piensa de manera creativa, está bien que se nos ocurra todo, o sea, bueno, voy a regalarle un elefante. Ahora, cuando uno pasamos esta etapa de convergencia, es como, no, el elefante, ¿dónde no se puede, es ilegal. Pero si en el momento de divergencia uno ya empieza a juzgar las ideas, es como que no termina haciendo ningún tipo de pensamiento. Entonces, lo importante es desarrollar y llevar a cabo los dos tipos de pensamiento, el pensamiento divergente y lo convergente, pero lo más importante en el design thinking es que no se pisen estos momentos. Y es lo que solemos hacer, cuando uno tiene una idea, ya está pensando y dice, no, esta idea es malísima. Entonces lo que está haciendo es como trata de ser creativo y a la vez lo juzga. Trata de buscar cantidad y a la vez calidad. Entonces como cuando... Sí. Es como que te limitas ya antes de tiempo. Exacto. Y lo que termina siendo como que el cerebro peor, porque querés generar una idea y ya la estás diciendo que no sirve. Entonces como, ¿qué sirve esto? Identificar. Si estoy en un momento divergente, todo hay que anotarlo, porque acá lo importante es la cantidad, acá lo importante es un juego, acá lo importante es explorar. Y después, cuando digo, bueno, ahora sí, es un momento de convergencia, ahora sí evalúo esas opciones, y ahora sí me pongo el sombrero como de lo lógico, de lo racional, y me fijo y selecciono en función de eso. Pero son fundamentales las dos formas de pensar, y es fundamental no pisar entre una y la otra. Porque, ¿qué termina pasando? Si uno termina como queriendo tener una idea y a la vez juzgando, terminas con dos ideas. Y dos ideas es como ni siquiera uno puede priorizar o ponderar. Entonces, uno necesita tener una cantidad de ideas para después ponderar y decir, de estas 20, estas 3 son las mejores. Pero si uno tiene 3 ideas, esas 3 van a ser las mejores. Y si uno tiene una idea, esa una idea va a ser la mejor. Entonces, lo importante acá es, y el design thinking lo que propone es desarrollar estos dos tipos de pensamiento y no pisarlos. Cuando uno es creativo, no estar juzgando. Cuando uno busca cantidad, no buscar calidad, sino como, che, si estoy en un momento de divergencia, desarrollo estas características, un juego bien creativo. Si estoy en un momento de convergencia, miro con esos ojos objetivos y decir, esto no puede pasar, esta idea está genial, pero no responde a lo que la persona necesita, esto no pasa, esto sí. Entonces como los dos momentos importantes. Hasta aquí vamos muy bien y ya nos ponemos a las etapas para ampliar lo que estaba comentando Francisco. Excelente, profe. Vamos bien. Espectacular. Y acá las etapas del design thinking. El design thinking quizás alguien hizo alguna vez, aplicó design thinking en un grupo de trabajo, lo escuchó nombrar, ¿algo? No. No, profe. Sí, en un curso el año pasado. O sea, apliqué herramientas. Una que empezaba con Z, lluvia de ideas, pero no sabía que se llamaban así. Bien. Eso de los papelitos lo hice. Bien, bien, genial. Cuando pensamos en design thinking lo pensamos, ¿no?, como esto que dijimos, como un marco de trabajo y como una caja de herramientas. Hay muchas herramientas que cuando la semana que viene ya empezamos a trabajar con herramientas puntuales que las habrán trabajado en otras cosas que se aplican en las diferentes etapas del design thinking. Genial, ahí Mariano puso en cómo hacer una tostada, genial, que viste el video. Si querés abrir el micrófono y contar qué te pareció, así entusiasmas a alguien que lo vea. Es decir, profe, las metodologías ágiles entrarían dentro de esto que estamos viendo ahora, del DC. Bien, al revés. La agilidad y las metodologías ágiles son como un paraguas muy grande. Dentro de ese paraguas tenemos un paragüita que es, por ejemplo, alguien antes nombraba Scrum. Scrum es una metodología ágil que se aplica muchísimo en la industria del software.
Otra metodología ágil, le dicen en muchos casos, pero es más un marco de trabajo, pero que está dentro del paraguas de la agilidad, es el design thinking. Hay una que es método con Z, método SOAP o algo así, puede ser. SOAP, algo. No sé, creo de cuál me estás hablando. Si querés después compartí y veo a ver si... Bueno. Norma puso, yo no puedo participar en la clase y no puedo entrar al campus. Bien, ahora cuando termine la clase volvemos a compartir. Estaba muy bueno el video de cómo hacer una tostada porque las personas iban mostrando esto de que hablabas vos de la divergencia y dejaban que esa divergencia surja. Y a partir de esa divergencia después se iba haciendo como una selección y entre todos, en realidad por un trabajo colaborativo, iban tomando una decisión final, digamos, que era un poco más acotada y hablaba de esto de los nodos, que está muy bueno. La verdad que yo no lo conocía y me interesó mucho. Está muy bueno. Espectacular, Ceci, encima vendiste espectacular, porque creo que los que no lo vieron, ya no sé qué hacen, que no lo están viendo en un ratito. A mí me voló la cabeza el de la profesora, hablando de cómo se frustra el pensamiento en los chicos y cómo no. Eso también es, la verdad que es algo que estaría bueno que ese cambio de paradigma se haga pronto en todos, tanto en niños como en grandes. Sí, sí, porque después como aquí hay que deconstruir un montón. En esta semana hay también un video que se llama La mariposa de Austin, que es también de un video de un nene dibujando una mariposa y como ese proceso de aprendizaje, a partir de iteraciones, que está re bueno, eso dura 5 minutos. Bueno, el design thinking tiene como diferentes, cuando uno googlea, si googlean design thinking, hay diferentes gráficos. O sea, hay uno que tiene etapitas, hay uno que lo muestra tipo una espiral con diferentes etapas, con esto de que es iterativo, y hay otro que se muestra así, que es con el que vamos a trabajar ahora, que también se lo conoce como el gráfico del doble diamante, que recién como vimos, ¿qué representa cada uno de estos diamantes? El pensamiento convergente y divergente. Espectacular, sí. Te cambio el orden porque siempre va así. Primero siempre es pensamiento divergente, que es el de apertura, y después convergente. Entonces, el pensamiento de diseño se representa con 2 diamantes. Cada diamante tiene un área divergente, un área convergente, un espacio divergente, un espacio convergente. Los invito, si quieren, ahí vamos a ir sumando info en acá, si quieren como ir anotándolo en un papel, como para hacer este registro de las etapas. O sea, primero empezamos con el design thinking, se puede representar y es representado con este doble diamante. Si nosotros sumamos, le vamos a ir sumando como partecitas a esto para verlo completo. Nosotros sumamos a este doble diamante, empezamos de, ¿se acuerdan de lo que dijimos como una necesidad o un problema que no se conoce y por eso está determinado con una nubecita? O sea, como no entendemos, es esta maraña, esta luces de Navidad enredadas que no entendemos cuál es el problema, y terminamos como en una solución que en realidad es un aprendizaje, como una solución para ver si sirve, para iterar, para ver cómo mejorar. Y tenemos en este diamante 2 momentos principales. Por un lado, el área del problema, y por otro lado, el área de la solución. Entonces, en cada área tenemos un diamante. O sea, en el área del problema tenemos que atravesar un momento de divergencia y uno de convergencia, y después tenemos el área de la solución, que ahí entramos al segundo diamante, y ahí tenemos de nuevo un momento de divergencia y un momento de convergencia. En el medio de estos diamantes, ahora lo vamos a ver, se agregó un icono, ahora lo digo. Primero empezamos tenemos esta nubecita que no entendemos cuál es el problema. Entonces la primera etapa del design thinking es empatizar. Y empatizar con esto de entender a las personas, de conocer. Una herramienta por excelencia en design thinking para conocer a las personas son las entrevistas. Entrevistas, no encuestas. En las entrevistas lo que buscamos es esta información de la persona, conocer, empatizar,
preguntar por qué, con esta mentalidad de principiante, ¿y por qué haces las cosas así? ¿Y por qué pasa esto? Como entender de la perspectiva del otro. Entonces, la primera etapa, y acá, empatizar es una etapa de divergencia. Por lo cual, cuando empatizamos, lo que nosotros queremos es tipo, a lo tumbo, abrir orejas y escuchar, ver, observar todo lo que le pasa a las personas. En etapa de divergencia, no juzgamos, no clasificamos. Entonces, cuando empatizamos es como, a ver, contame, ¿qué te pasa? ¿Y por qué haces eso? ¿Y cómo te sentís con eso? ¿Y cuándo fue la última vez que sentiste esto? ¿Y cuál es tu mejor anécdota? Y o sea, preguntamos como los por qué, queremos apelar a historias de las personas, como queremos conectar con la persona para ver la realidad desde sus ojos. Una vez que nosotros tenemos como esta etapa de divergencia, donde lo que hicimos fue como a lo de llenarnos de información de la persona, que es de una persona, de muchas personas. Acá se usa mucho que a veces se dice que con 5 personas, cuando uno quiere hacer un proyecto de algo, encontrando el público objetivo, con 5 personas, entrevistando 5 personas, ya empiezan a aparecer patrones, o sea, ya empiezan a aparecer cuestiones que se repiten. Entonces, a veces uno piensa que hay que buscar, como hacer una encuesta, mandar un formulario que respondan 10.000 personas, y ahí uno tiene datos cuantitativos, que es muy diferente a cuando uno empatiza, lo que quiere buscar es estos datos cualitativos, como estas características de las personas, cómo se siente, qué le pasa, por qué hace las cosas de una forma. Entonces, una vez que nosotros abrimos orejas, escuchamos, miramos, entendimos a las personas, llegamos a la segunda etapa, que es definir. Esta etapa de convergencia, entonces acá lo que uno hace es como, me llené de información, a partir de entrevistas tengo un montón de información. Ahora tengo que empezar como a mirar qué información es interesante, cuál es relevante. Acá se habla de, por ejemplo, los puntos de dolor, qué son las cosas que a las personas le duelen, le frustran, le molestan. Entonces, llenamos de información y seguimos primero siempre en el área del problema, ¿no? Entendemos a la persona. Acá no queremos decir, che, te traigo esta solución. Acá el foco es como abrazar el problema. Entiendo, a ver, contame qué te pasa, sí, decime por qué. No, che, yo lo haría de esta forma. Es entender y vivir lo que le pasa a la persona. A partir de toda esa observación definimos. Definimos es convergencia, y acá uno llega a decir, bueno, de todo esto, estos 5 cosas son los más importantes, y el problema de la persona yo entiendo que va por acá. Entonces, acá llegamos a este punto medio, que este punto acá es como redefinir el problema. El problema ya no es una nubecita, sino que ya aprendí, pregunté a las personas, entendí, saqué esas conclusiones, esos filtros, y llegué como a este punto de partida. Y es el punto de partida que habilita la nueva área, que es el área de la solución. Entonces, con todo este conocimiento, o sea, abrí, recibí conocimiento, filtré, tomé decisiones, me paré en este punto medio, y a partir de acá es cuando paso al área de la solución. Y entramos en la próxima etapa, que es la etapa de idear. Esta es como la etapa también de creatividad pura, es generar ideas, generar variedad, generar cantidad. ¿Para qué? Para el problema que definimos acá, que quizás y probablemente no sea lo mismo que pensamos que era el problema, porque a partir de conocer a las personas creemos que el problema que nosotros asumíamos que era, no era el mismo. Entonces, a partir de esto empezamos a generar ideas, cantidad. Después de generamos ideas, empezamos en una etapa como de convergencia, donde prototipar, donde prototipamos. Y este prototipar quiere decir como hacer tangible las ideas. Si uno está pensando, por ejemplo, quiero hacer, o sea, voy a vender algo, un emprendimiento, y quiero probar si eso funciona, quizás el prototipo es como la forma más básica de hacer tangible eso. Quizás es, en vez de hacer 100 de lo que yo quiero hacer, pruebo con 1 y prototipo. Y una vez que lo prototipo, la última etapa que tenemos es la de testear. Que testear es poner el prototipo que hicimos en manos de las personas para las que estamos diseñando. Y en este testeo, en esta validación, lo que nosotros queremos es no convencer a la persona de, che, mirá, yo te escuché, entendí tus problemas, empecé de acá, generé ideas, hice este prototipo, te encajo esta solución. No, sino como que a partir de poner ese prototipo en manos de las personas, como ver su reacción, entender qué le pasa, y a partir de eso como iterar, generar soluciones e iterar. Entonces en esa iteración uno aprende, ¿en serio resolví bien? O quizás tengo que volver a generar otras ideas, o ideas que perdí quizás estaban buenas.
o realmente no empaticé y tengo que volver a empatizar. O tomé un punto de partida que estaba mal, así que tengo que redefinir el problema. O el prototipo no se entendió y tengo que volver a prototipar. Pero cuando pensamos en Design Thinking, pensamos en que la persona es el centro siempre del proceso. O sea, las ideas que se nos ocurren y todo lo que pensamos está en función de entender a las personas, de empatizar y resolver para esas personas. Aquí tenemos el diagrama completo. Las etapas. Hasta acá, ¿estamos bien? Profe, pero dentro del testeo final se pueden hacer pruebas de aceptación, ¿no? Vamos probando. Si es apto, ¿no? Sería así. Estamos probando, pero como estamos probando lo que queremos, pero no forzando a encajarle eso que sí dé solución, sino que en realidad lo que estamos viendo es como aprender a partir de ese prototipo. O sea, lo que nosotros queremos es seguir aprendiendo. Quiero desarrollar una aplicación. Y por ahí, como antes de desarrollar una aplicación y encajársela, es como, bueno, a ver cómo diseño las pantallas, cómo sería esa navegación. Y, a ver, hice esto, un prototipo digital o un prototipo en papel. A ver, toma, úsalo. Y prestar atención, como que volverías a una etapa de entrevista, prestar atención. ¿Y por qué estás haciendo de esa forma? ¿Y qué pasa acá? Y volver como a aprender con eso. Listo. Pero sí son esos momentos en que uno como lanza lo que hizo, pero volvemos como tipo las orejas de humo a volver a escuchar del otro lado qué está pasando, qué funciona, qué no funciona, qué mejorar, y ver si iterar o si, bueno, genial. O sea, es un marco de trabajo muy pocas veces cuando uno llega y decís la solución es excelente, sino que, bueno, genial, requiere quizá ajustar el prototipo, o ya está listo para implementar, o requiere tomar quizá otra idea y fortalecer. Sí, Mariam. Marianela, consulta, dijiste que era itinerar cuando llegábamos a una solución posible y después la contrastábamos con lo demás. Con la parte del testeo, con prototipear, como que si no Bien. llegábamos a una solución real que funcionara, teníamos que volver como para atrás, y ahí dijiste una palabra que me quedó dando vueltas que no entendí. Genial, iterar. ¿Cómo? Iterar. Iterar. Ok. Iterar. Que iterar, a ver si vuelvo rápido al otro. Es como una retroalimentación de alguna manera iterar, como la mejora continua, digamos. Exactamente, iterar no es más que la mejora continua, es como este resortito de vuelvo a ver si quizás hice bien el punto de partida y descarté una idea que por ahí era mejor. Cuando validé me di cuenta que por ahí no estaba prototipando la mejor idea. Entonces, no, yo entendí que el problema de la persona iba por acá, no tenía nada que ver. Ok, cuando me quedé sin luz me lo perdí. Ahora, vamos a ver el Design Thinking aplicado con un ejemplo y el objetivo de hoy es como volver a hacer esa escalita. Hicimos la escalita de entender los contextos, para qué sirven las metodologías ágiles, entender qué es el Design Thinking, para qué sirve, qué contexto se usa, cuáles son las etapas, y nosotros tenemos 2 semanas más, que en las 2 etapas lo que vamos a hacer es vuelo para atrás. Semana que viene vamos a trabajar aplicando Design Thinking, viendo las herramientas, y sería súper interesante, si a ustedes quieren, que piensen en un problema que quisieran como trabajar desde Design Thinking. Puede ser, tienen que armar, no sé, una reunión sobre algo, si tienen que planificar una juntada, hacer un regalo, pensar en un proyecto, o sea, el proyecto que quieran, la condición a tener en cuenta es que sea un desafío complejo, y cualquiera, aplicado a lo laboral, a lo personal, a lo profesional, que sea un desafío complejo, que ustedes piensen de la semana que viene con las herramientas, como ir viendo cuáles aplicar y con quiénes aplicar, a qué personas. Sí, Francisco. ¿Y cuál sería el alcance? Hay que medir el alcance de la solución que uno quiere buscar, porque o sea, el tamaño del problema, no sé si me explico. Sí, a ver, ¿querés
tirar con qué problema estás pensando? ¿Estás pensando en cuál aplicar, decís? No estoy pensando en ningún problema en particular, pero qué sé yo, un problema puede ser solo un problema o una bolsa llena de problemas, no sé, hacer un viaje o iniciar una empresa, tienen alcances diferentes, entonces Genial, no sé sí. cuál. Y como dentro de cada gran problema, siempre como hay minis problemas que se manejan en un contexto o en otro, quizás dentro de abrir una empresa, por ejemplo, o pensar o un viaje, como tenés esos subproblemas que quizás algunos tipos son desafíos simples, que bueno, cuestión de operar de la siguiente manera como en automático. Hay otro que es un desafío complicado, de lo del ego para acá. Y hay cuestiones quizás, no sé, si decís un viaje, y pensar cómo voy a organizar ese viaje o qué cosas tener en cuenta, que ahí sí lo podés pensar como que no hay proyectos, o sea, cuando uno quiere encarar desde el design thinking, no hay proyectos ni muy chicos ni muy grandes, como que va a depender de los límites que uno vaya poniendo. Mira, vamos a ver con un caso que para ver como que es un caso grande y qué cosa puntualmente se aborda desde el design thinking. ¿Alguien se hizo alguna vez un estudio en un resonador? Y ahí vuelvo, Francisco, para que quede bien cerrada esa. Sí, varias veces. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Incómoda, porque después que entras, no te puedes mover en lo absoluto y hace unos ruidos terribles adentro y como que te asusta, pero son ruidos de momento y aparte a eso los nervios de cómo va a salir todo, si va a salir bien, si el resultado es correcto, o si sales y te vuelven a decir, no, faltó esto, que me pasó, mira, esto no salió bien, vamos a volver a entrar y es muy angustiante. Bueno, el que me colocaron a mí era completo, hasta los pies, completo adentro para la resonancia. Espectacular la descripción, sí, y te apoyaban con los comentarios. Mucho tiempo. ¿Qué Son cosa, Flor? 5 o 10 minutos máximo. Bien, incómodo, ruidoso, hay que quedarse quieto. Y ahora como imagínense la experiencia que es hacerse una resonancia para los nenes. En mi caso me tocó, se tuvo que hacer mi hijo en la cabeza y hubo que dormirlo porque él no se quedaba quieto y para dormirlo fue un tema porque el sentir la anestesia, en una vez le dijimos que sí, que tenía como que soplar un globo, que ese globo se iba a inflar para que él lo quisiera hacer y dormirse. En el otro hospital, cuando le volvieron a hacer, no lo hicieron así, lo tomó mal, no me dejaron entrar por un tema de COVID y lloró, y cuando salió se despertó, no me quería ni ver y lloraba porque le veías las lágrimas que tenía de que sufrió en ese momento de hacérselo porque no podía ingresar, porque no te dejaban. Pero sí fue retraumático, no quise ver más nada. Gracias, Flor, la descripción impecable y una tortura para los niños. Y este caso, ahí está el video. Sí, perdón. Sino que yo tuve la experiencia de mi papá, que él tenía problema de columna y se tuvo que hacer una resonancia. Siempre fue solo, pero se quejaba del dolor que le daba tener que estar ese poquito tiempo que era la resonancia en una posición que su cuerpo no le permitía, porque él caminaba todo torcido por el problema de los huesos gastados, y para él su tortura era acostarse en esa camilla, lo que duraba ese tiempo. Bien. Acá gracias Ana, en el campus hay compartido un videito que cuenta como un poco esta historia, que cuenta que el ingeniero que hizo el resonador, que el resonador tecnológicamente fue una genialidad, que funciona muy bien, cuando fue a ver, como design thinking es salir de la zona de confort, es meterse en el barro, es experimentar y es ver qué le está pasando al otro. Entonces, dicen, como la historia cuenta que cuando el ingeniero que desarrolló este aparato, que funciona perfecto, que permite encontrar cómo actuar, o sea, que es genial desde el lado tecnológico, cuando fue a ver, se encontró con la situación que contaba Flor, que vio justo un nene que
no quería entrar, que lloraba, que la estaba pasando mal, y que lo tuvieron que anestesiar. Entonces, primero ahí, y como para retomar esto, cuando estamos, ¿se acuerdan en el gráfico? Estamos acá en el área del problema. Se metió en el barro a ver qué pasaba. En esa observación vio esto de que los nenes la pasaban mal, que había que anestesiarlos, y empezó a mirar como datos con números, y dice que de cada 10 chicos a 8 había que anestesiarlos, porque era una experiencia horrible, que los padres la pasaban mal, que se gastaban plata en anestesia, que los nenes la pasaban mal, y que era una situación súper traumática. Entonces, como acá, y voy a volver para atrás, para ver esto, ¿no? Estamos en esta etapa de pasa algo con el resonador, no tengo ni idea. Entonces, ¿qué hizo? Fue hasta el lugar donde van a hacerse de la placa a empezar a analizar, y vio que los nenes la pasaban mal. Entonces, a partir de esa información y de ver, como entendió que la mayoría de los nenes hay que anestesiarlos, que eso era recurso para el hospital, mala experiencia para el nene, mala para el padre, entonces puso un punto de partida, que este punto de partida era la forma en que se redactan como este punto medio, es con una pregunta creativa que se le llama, que es ¿cómo podríamos? Entonces su pregunta fue, ¿cómo podríamos hacer que sea una experiencia linda para los nenes? ¿Cómo podría...? O menos Sí, y siempre Yo cuando sé hablamos de... y en el Casa Cuna, porque uno de los estudios que se hizo fue en el Casa Cuna, pintaron todo el trayecto hasta el lugar que los chicos se tienen que ir, como que vayan jugando, le dan un muñequito. En mi caso, mi nene, por más que le dieran hubiera dibujito, le hablara, todo, ya sabía que el ponerse una ropa de un hospital sabía que era que algo le iban a hacer y no quería hacer nada, porque ya tuvo previas internaciones, entonces no quiere hacer nada con hospitales. Bien, y como ahí del lado de empatizar es como entender que por ahí está todo intervenido y un delantal de hospital ya hacía que esa experiencia se vuelva horrible. Entonces, como acá este punto de partida fue cómo podríamos empoderar a los nenes para que sea una experiencia linda. Y después lo van a ver en el caso, está como en lo que contaba Flor de sí, entender esa experiencia. O sea, esto de lograr empatizar con el nene y ver que el nene estaba sufriendo, que la estaba pasando mal, que la máquina funcionaba bien técnicamente, pero que el nene lo estaba pasando mal, y poner ese punto medio como punto de partida, como pregunta de cómo podrían empoderar a los nenes, empezó a generar un montón de ideas, y básicamente una de las ideas era, bueno, y si intervenimos esto para que sea una experiencia para los nenes, pero una cosa es ponerle gráfica, decir, bueno, le pongo dibujitos para que el nene se sienta bien, pero cuando pensamos en design thinking pensamos como en experiencias, ¿no? Y en toda esta experiencia que vive el nene, desde el momento que se tiene que hacer un estudio, que se tiene que meter. Entonces, pensado como experiencia era no solamente cómo le hago gráfica, sino cómo hago que esa experiencia sea hermosa para el nene. Entonces, los que reciben no son médicos, sino que son piratas. Entonces, tiene que seguir un mapa, tiene que quedarse quieto para cumplir con un objetivo, para encontrar un tesoro, para que los piratas no lo descubran. Entonces, como toda esta dinámica y todo esto lúdico sale desde un proceso de design thinking, de empatizar con las necesidades de los nenes, y de entender como que eso no es una solución de, bueno, cambio de máquina, que haga menos ruido, que pase esto, sino quizás es como, che, desde otra forma, desde otra intervención, se puede como empoderar al nene que era el que tiene que entrar a una nave a capturar. Profe, Sí. me hizo acordar la película La vida es bella, cuando el padre hace como que están, viste, que se lo llevan al campo de concentración y le hace todo como que es un juego. Una cosa así. Bien, sí, como empatía pura. Profe, Sí. disculpe, el video ese lo habíamos visto en la materia de métodos del diseño en la universidad y mostraban justamente, estábamos viendo esto de las diferentes metodologías y demás, y lo que a mí me llamó mucho la atención del diseñador es que él empatizó, pero desde una manera de que él fue a donde estaban los chicos, y porque él se preguntaba cómo yo puedo mejorar esa experiencia del usuario, que es el niño. Obviamente somos personas adultas y tenemos un pensamiento capaz más racional, y el niño ve todo eso como un área de juego,
Y ya desde el momento de la entrada, que lo recibió un pirata, era una re emoción para el nene y se olvidaba de que se iba a hacer un estudio que quizás le iba a molestar, le iba a doler, le iba a incomodar. Entonces, lo que él hizo generó toda esa experiencia en el usuario mediante el juego y lo lúdico, y terminó siendo para el chico una experiencia placentera el poder ir a hacerse ese estudio y dejar de tener todo ese padecimiento que tenían antes. Así que está muy bueno y es uno de los videos que a mí cuando arrancó la materia me marcó porque como futura diseñadora que voy a ser, el tema de ponerte en el lugar del usuario y poder ver qué es lo que te está padeciendo el usuario para poder solucionar eso es un montón. Y lo que hizo esta persona, es una persona grande, el diseñador, es volver al juego, volver a ser un niño y tratar de él desde su conocimiento mejorar esa experiencia. La verdad está muy bueno. Espectacular, impecable, Ana, gracias. Gracias por compartirlo, sí, tal cual. Y es esto de empatizar, de ponerse, y si el nene se tiene que hacer el estudio, bueno, el nene es el centro. Y como la anécdota termina con que después de que se pensó la idea, se empezaron a hacer gráficas, se prototipó, fue al testeo, digamos, a ver con los usuarios, y como la anécdota termina que cuando sale un nene que entra contento a hacerse el estudio, sale de hacerse el estudio y le dice, mamá, ¿podemos volver mañana? Entonces es como repensando una experiencia con foco en el usuario, se pueden lograr soluciones como increíbles. En este caso, como una experiencia que es terrible puede pasar a ser un plan divertido para un nene. Hay un videito compartido acá, no sé, Ana, si es el mismo, así que si tenés y querés compartirlo después, compartirlo en el foro, así, nada, sumamos otro video. Capaz, o sea, si vos ves que no es el mismo que compartí yo. Sí, sí, yo lo tengo guardado, así que lo voy a buscar y lo voy a compartir en el foro. Muchas gracias. Y vuelvo acá a lo que antes comentaba Francisco, de bueno, qué proyecto, qué tan grande, qué tan chico. En realidad, cuando uno empieza con este proceso, no entiende esta nube como qué tan grande o qué tan chico es, y cuando llega a este punto medio, ahí es donde redefine como un área de intervención, como bueno, mi punto de partida va por acá. Y en ese caso, por ejemplo, en el caso del resonador, el punto de partida no era mejorar, que haga menos ruido, cambiar el desarrollo tecnológico, sino que, sí, tal cual, bueno, eso es un buen desafío. Si hay algún odontólogo por acá, podría tomar como desafío para empezar la semana que viene. Guardá tus galletitas en un tupper porque se van a humedecer. Ah, perdón, silencio micrófono, que creí que era pregunta. Entonces, a veces uno aborda problemas que son muy grandes, pero en estas entrevistas, en esta empatía, en ver a estos nenes, entiende que quizás el foco no es poder hacer ruido, esto, pero quizás pensando en una experiencia, la tecnología no puede hacer menos ruido a la máquina, puede convertir eso en una experiencia agradable. Entonces, en este punto medio es cuando uno como resignifica ese problema, lo acota y marca como... Me apareció internet inestable, me demoré. Bien, ahí Van está compartido, genial. Está re bueno empezar a ver estos casos, Van compartió. Que no sé si vieron que Oral B desarrolló. Si quieren estos casos, está bueno para subirlos después al foro. Como vean, presten atención, quizás si alguna experiencia les llamó la atención cuando uno piensa en Design Thinking, piensa en convertir experiencias con centro en los usuarios. Y acá tenemos a los nenes para que laven los dientes la cantidad de tiempo adecuada. Sí, Pau. Profe, como por ejemplo, no sé si escuchó cuando va a Carrefour, dicen que hay unas zonas, unos días que apagan las luces, bajan la música para los chicos autistas. Eso la verdad que está muy bueno que implementaron. Yo todavía no fui en esos horarios, por eso estoy trabajando, pero la verdad que si ya lo integraron, es buenísimo para por lo menos salir a compartir con la familia, ir de compras, que es algo tan simple.
excelente, Pau, el ejemplo, y sí, tal cual. Y eso es como, a eso apunta el design thinking, a entender que, en este caso fue entender que los chicos que tienen autismo la pasan horrible cuando van al supermercado. Y como requiere de inversión de plata, requiere quizá de pensar ideas, y dentro de las ideas como, quizá termina siendo una y si ponemos un horario y cambiamos las reglas de juego, y eso habilitó a que muchas personas más puedan disfrutar la experiencia. Entonces, me encantan los ejemplos que están. Pero tampoco En el- es así como decir, no sé, invierto plata, es simplemente bajar la musicalización y las luces. Exacto, pero hubo un gran trabajo de empatía ahí, de entender qué le estaba pasando al otro, de entender que el otro el problema que tenía era que le molesta la luz. No tenía otro problema, le molesta la luz, le molestan los ruidos. Entonces cuando se generan ideas es como, che, ¿podemos bajar la luz? Sí, ¿podemos bajar los ruidos? Sí, ¿cómo podemos armarlo? Estos ejemplos, por favor, que no se pierdan y compártanlos en el foro. Yo lo vi en el Chango Más, vendría a ser de Adrogué. Ahí los martes son especial para los chicos que tienen TEA, que por el tema de ruido bajan las luces, todo. Y también lo vi en el McDonald's, en Banfield, que tienen una parte que es para, más con el cuaderno todo incluido de los chicos que tienen TEA para que ellos lo puedan ver, pedir y todas esas cosas. En ese sentido, esa adaptación está buenísima. Sí, sí, excelente. Y eso está pensado como desde el lado del design thinking, desde empatizar qué le está pasando al otro y qué ideas se pueden generar, que a veces uno asocia ideas como recursos carísimos y es solamente pensar desde otra perspectiva. Importante cuando uno piensa, o sea, ¿para qué sirve el design thinking? Para aplicar siempre en proyectos que intervengan personas. A veces, bueno, uno lo aplica para uno mismo, digamos, pero en realidad es para otras personas. Cuando uno o vas a organizar una reunión para alguien, o vas a presentar un proyecto que está formando parte por otras personas, o vas a desarrollar un producto, o estás pensando en un servicio que hacer, como tu foco, tu público son las personas. Entonces, como entender cómo vive la experiencia esa persona del otro lado. Así que la invitación, si quieren, es como que piensen qué proyecto que se ubique como en el contexto complejo, o sea, si es comprar un paquete de yerba, no sería un proyecto para abordar desde el design thinking, pero si intervienen personas, si requiere de ideas, de creatividad, es espectacular para pensarlo y para ir bajando las herramientas. Otro profe puede ser el sistema que hicieron en los bancos de la huella para la gente mayor, para que les sea más fácil sacar el dinero. Excelente, me encanta, y en la pregunta del foro va a ir qué proyectos vieron, y para que cada uno compartan y nos enriquezcamos entre todos. Nos quedan 2 minutos. Les pediría, como si alguien quiere sumar preguntas, dudas, y si quieren como poner el título de la jornada. Es como que, digamos, empatizar sería el centro de todos los diseños, entonces, de alguna forma. Excelente resumen. A ver, títulos creativos. Actividad creativa. Hay que poner 5 nombres. Así desarrollamos la cantidad. Pensamiento lateral que nos enseña cómo empatizar. Bueno, si les parece entonces, desafío para diverger, para conversar. Ah, espectacular, están súper creativos. Si les parece entonces, desafío para la próxima. Voy a volver a compartir acá. Nosotros nos quedan 2 semanas de curso. La semana que viene vamos a trabajar en el área del problema. Entonces, la idea sería que piensen para aprovechar las 2 horas intensas con algún proyecto que estén teniendo que abordar. No sé, tengo que mejorar la forma de trabajar con mi equipo. Puede ser un proyecto. Estoy pensando en un producto nuevo a desarrollar. Sí, Pau. Profe, estaría bueno que, no sé, opino yo, hacer así, como en la hoja, como hicimos el de los círculos, hacer este mismo cuadro y poner con la problemática que tenemos que abordar. Ay, escuché entrecortado. Que estaría bueno que hagamos el cuadro
con la problemática que tengamos que abordar y que lo podamos explicar, los que pueden con la cámara prendida, los que no lo explican por el audio o por el chat. Excelente, me encanta. Y yo les diría, si les parece que la semana que viene traigan un desafío para abordar, y la semana que viene vamos a trabajar en área del problema solamente, y la otra semana en área de solución. Entonces quizás como cierre del taller, si les parece, podría ser compartir, o sea, cómo vivieron esa experiencia cada uno. Dale, buenísimo. Importante, piensa en proyecto, pero no piensa en soluciones, porque acuérdense como que primero es área del problema. Si uno piensa en soluciones sin haber empatizado, no tiene sentido. Alguien habló y corté audio. Que dice que bárbaro, dice. ¿Qué cosa? Está bárbara la idea que dijo la compañera y que vos. Pero bueno, justo estaba pensando en un par de problemáticas del laburo, que hay que darle una solución y bueno, pero creo que para poder empatizar yo tendría que desplazarme un poco en la problemática, la que tengo que armar para que se entienda la problemática que tengo. Sí, escuché un toque cortado, pero me parecería espectacular que para la semana que viene traigas de desafío para trabajar el tema laboral. Y como dijimos, como en las diferentes etapas, en el trabajo no sé cómo definirlo, así que me va a venir bien traerlo. Excelente. O sea, la idea, de nuevo, de las 4 horas que nos quedan, es que lo aprovechen para ustedes. Entonces, elijan un proyecto a modo simbólico para ir bajando las herramientas. Entonces, la semana que viene vamos a trabajar con el área del problema. El área del problema tiene que ver con empatizar y definir, con entender quiénes son los usuarios de nuestro problema. Si es un equipo de trabajo, será el equipo de trabajo. Si es un producto que vendemos, serán nuestros potenciales clientes. Bueno, cómo formular una entrevista, cómo preparar, cómo empatizar, cómo definir. Y después, la última semana, hacemos la última parte de ideas, prototipado, testeo. O sea, es muy intenso porque vamos a trabajar un montón, pero vamos a estar espectacular. En el campus hay en video, está el video de la mariposa, que está buenísimo, el video del resonador, que explica el tema de la confianza creativa. Y un foro, que en el foro va a estar esto de qué cosas se llevan y alguna experiencia de design thinking que hayan visto aplicada. Me parece que está buena esa pregunta para habilitar a que vayan compartiendo lo de Oral-B, lo del supermercado y todo esto. Lo resolví y lo envié de manera incorrecta. Ah, espectacular. Si les parece, nos vemos semana próxima. Buena semana. Dale, buenísimo. Gracias, Marian. Nos vemos, profe. Chao, buenas noches a Buenísimo, todos. profe. Chao. Chao, hasta luego. Un abrazo para todos. Chau, chau. El tema del presente, ¿cómo se da? Gracias. Al final hay una última, ¿cómo se llama? Para quedar como aprobado el curso, hay una última actividad obligatoria. En realidad, como el presente relativo, porque quizá hay gente que lo siga sincrónico. Bien, genial, gracias. Gracias, tanto. Hasta luego. Chau, chau, gracias. Marian, te hago una consulta. Sí. ¿A partir de cuándo están encargadas lo de la segunda clase para ver los videos y estas cosas? Pues estoy en este momento y no se cargó la segunda clase, o al menos a mí que me está funcionando todo medio raro, no me... No, a partir de ahora que tengo que habilitar. ok. O sea, está como oculto. En 5 minutos apenas cortamos ya lo... Tranqui. Por ahí, como en la clase anterior no estuve, no sabía cómo se manejaba. Sí, no, ahora en 5 ya... 10, dame, pero ya Sí, está. sí, no hay problema. Era para saber si era que yo seguía con las cosas mal o si había que esperar. Gracias. Gracias, buena semana. Y Nos gracias vemos, por buena la semana. onda.